Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar sobre la aplicación de Super Soco. ¿Funciona o no funciona? ¿Y cómo se activa? Entonces, estás viendo el video correcto. Bienvenidos, esto es El Dario, Vehículos Eléctricos. No te olvides de suscribirte a mi canal, que no cuesta nada. Sin más que decir, empecemos. Primero, lo primero, descargar la aplicación. Bueno, como bien saben, los modelos de Super Soco tienen una aplicación la cual nos permite ver tanto el nivel de la batería como el de la autonomía. Podemos encender nuestro vehículo desde esta aplicación. También podemos ver a simple vista el recorrido que hacemos, detección de fallas y cámara frontal en los vehículos que la lleven equipada. En estos modelos está la COX y la nueva TC Titan. Y también esta app nos permite ubicar nuestro vehículo en tiempo real, pero aquí viene el más grande de los peros, que más adelante les voy a dar a conocer. Dentro de las opciones tenemos el estatus de nuestro vehículo y de los servicios al cliente, como la ubicación de tiendas de Super Soco más cercanas. Y en lo que es el estatus podemos observar algunas configuraciones de nuestro vehículo, pero primero debemos ingresar nuestros datos y de la moto para poder ingresar completamente a la aplicación. Bueno, primero nos va a pedir nuestro número telefónico y nos va a enviar un código, el cual llega a nuestro teléfono celular. Una vez ingresado este código, la aplicación nos va a pedir que escanemos un código QR o introducir el código manualmente. ¿Y dónde encontramos el código QR? Pues nada más y nada menos en el manual, en la última página donde podemos encontrar este código QR. A un costado encontrarás el código de la aplicación de VMotoSoco y al otro lado el PIN que se debe escanear con la aplicación. Pero en mi caso esto no es posible porque VMotoSoco no instala el GPS en nuestra moto o scooter eléctrico solo porque no es compatible con la región en donde se encuentra. Esto es un punto en contra de VMotoSoco, ya que la promocionaron con esta función, la cual no sirve y no ha ofrecido por lo menos un descuento para las regiones en la cual no funciona esta aplicación. Pero este GPS a veces no viene en el vehículo y es en la región donde sí funciona, o a veces no funciona por fallas en la batería del GPS. Y sí, la aplicación de Super Soco funciona así se desconecte la batería de nuestro vehículo, ya que el GPS lleva una batería interna que se carga con la batería de nuestro vehículo. ¿Y dónde podemos encontrar el GPS para saber si lo trae? Este se encuentra a un costado, es una cajita de plástico pequeña donde está el ECU y el GPS. Pero para hacer este tipo de revisiones debemos cortar la corriente, ya que esta zona maneja energía para cargar la batería del GPS. Y si no se corta el paso de la corriente podemos ocasionar un corte y dañar alguna función de nuestro vehículo. Ojo con ese dato dentro de esta historia. Y lo más curioso es de que en mi país esta aplicación no funciona, pero en la scooter CUX sí funciona. Que alguien me explique. Dato adicional, este GPS también se lo puede comprar en internet, pero siempre deben preguntar si es compatible para su país. En resumen, es una pena tener un vehículo el cual es inteligente pero que no funciona en todas partes. Esto sería un punto el cual está perdiendo VMotoSoco, ya que en el mercado como por ejemplo New sí lleva esta función, en la cual en mi país funciona excelente. Y lo más importante es que si te gustan los vehículos eléctricos no te olvides de dejar tu like, comentar, suscribirte y compartir este video con tus amigos. Todo esto y más solo por El Dario, Vehículos Eléctricos. Hasta la próxima. Chao, chao.